Y vamos con el último tópico que nos queda. Si mal no recuerdan, la clase pasada quedamos que estábamos hablando sobre distintas clases de complejidad y entre ellas hablamos de la clase P, la clase NP, la clase Xtime y la PSpace, etc. Pero nunca les dije bien cómo podemos clasificar correctamente una, un problema. Hoy se quedó pegada mi cámara. ¿Me escuchan? Ahí sí. Nunca les conté cómo clasificar un problema en una de estas clases de complejidad. En otras palabras, si yo tengo un problema, ¿cómo sé que ese problema pertenece a esta clase de complejidad y no a otra superior? Para ello vamos a ocupar una técnica que vamos a tomar prestada de Fundamentos de Ciencia de la Computación. ¿Ustedes vieron reducción Turing? No, profe. Ay, ya, voy a verla a la rápida porque en realidad tengo la clase de hoy día nomás porque mañana lamentablemente es feriado. O sea, afortunadamente para descansar, pero lamentablemente porque perdemos una clase. Así que voy a tratar de hacerlo lo más corto que pueda, ¿ya? Entonces, supongamos que tenemos un lenguaje A, un lenguaje, un conjunto de palabras. Usted sabe que computacionalmente hablando, un problema es simplemente se ve como si esta palabra es aceptada por la definición del problema y esa definición del problema se le llama lenguaje. Eso, insisto, debieron haberlo visto de fundamento. Así que un problema es equivalente a un lenguaje, ¿ya? Entonces, si tenemos un lenguaje o un problema A y queremos Turing reducirlo a un problema B, que entre comillas quiere decir que B es más difícil que A, se hace de la siguiente manera. Debe existir una función f tal que si una palabra pertenece al problema A, si y solo si f aplicado sobre la palabra w pertenece al problema B. ¿Ya? ¿Para qué se ocupan este tipo de cosas? Este tipo de cosas se ocupan para demostrar eh, compatibilidad entre problemas o entre lenguajes. ¿Ustedes vieron el problema del alto en fundamentos? ¿Podría decirlo así como a la rápida? Porque no me acuerdo del nombre del problema del El No auto. lo problema vimos, del profe. alto, que lo vamos a llamar HP por halting problem en inglés, se define como aquellas máquinas con inputs tal que M para, o sea, se detiene el cómputo con input X. Ay. Eso se llama el problema del alto. No voy a hacer acá la demostración, la haría encantadísimo porque me encanta, pero es mi especialidad, pero no estamos para eso en esta asignatura, eso deberían ser los fundamentos. Este problema es imposible de resolver. Si usted tiene un software escrito en el lenguaje que usted quiera, por ejemplo, no sé, ¿en qué lenguaje ustedes programan normalmente? Python, Java, C, no me acuerdo, es lo que sea. Tiene su lenguaje Python, lo tiene escrito, y se le pide, ¿sabe qué? Yo al lenguaje que usted tiene en Python, ese programa, yo le voy a pasar la entrada 1, 2, 3. ¿Su programa se queda en un loop infinito o efectivamente para y me da una respuesta? Esa pregunta que parece súper inocente,
Para un programa simple no es la gran cosa, pero si imagínense que el programa tiene varios ciclos while anidados, donde de repente tiene un goto por ahí, por allá, se complica, se complica, se complica, y tanto se complica que uno puede llegar a demostrar que esto es imposible de resolver. Insisto, la demostración es un poco técnica y solo si nos sobra tiempo se las puedo dar, pero deberían haberla visto. ¿La vieron? ¿Sí? No, ¿No? profe. ¿No? Bueno, Eso lo están recién pasando en el funda de este semestre, sí. pero fundamentos debieron haberlo tenido antes que esta asignatura. No lo vimos. Ay, 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 ya, bueno, si nos sobra tiempo se las doy. Ya. Pero suponiendo que nosotros ya sabemos que el problema del alto es imposible, voy a hacer algo. Si el problema del alto está acá y yo hago una reducción Turing a un problema Y, eso implica que el problema Y es también imposible de resolver computacionalmente hablando. Se llama indecidible porque no se puede decidir computacionalmente hablando, insisto. ¿Ya? Entonces, voy a crear el siguiente problema. El problema se va a llamar el ETP. El ETP es el problema de la cinta vacía. Es las máquinas M, o para que no se confundan, las voy a llamar las máquinas N, los software Ns, tal que N para, eh, para con cinta vacía. O sea, el input es nulo. Entonces, el primer problema yo sé que es imposible de resolver, porque supuestamente alguien se los demostró que debió haber sido, pero insisto, eh, si me sobra tiempo se los demuestro. Entonces, yo tengo este segundo problema, y con este segundo problema quiero saber si es que puedo saber algo respecto a este segundo problema. Y la técnica que ocupo es la técnica reducción Turing. ¿Qué es lo que hago? Digo, ok, supongamos que tenemos una máquina X, una máquina M, y un input X. Y a esto le voy a aplicar una función que lo va a transformar en la entrada del segundo problema. ¿Cómo es esta transformación? Y aquí tenemos que ocupar ingenio. No hay ninguna forma preestablecida para hacerlo. Es puro ingenio. Tú dices, ok, mi máquina N va a ser de la siguiente manera. La máquina N, si la cinta está vacía, lo que hace es escribir, ay Dios mío que me quedó feo escribir, lo que hace es escribir X en la cinta y luego ejecuta la máquina M. Esa es la transformación que acabo de hacer. Entonces, fíjese muy bien. Si N con la cinta vacía se detiene en el cómputo, es porque sí y solo sí M se detiene en el cómputo cuando computa con X. En ningún otro caso. ¿Por qué? Porque la máquina N que acabo de crear simplemente lo que hace es que si la cinta está vacía, escribe X en dicha cinta, en la entrada, y ejecuta la máquina anterior. Entonces, esta transformación nos implica que el problema del alto se reduce en Turing al problema de la cinta vacía, empty tape problem. ¿Ya? Eso se denomina reducción Turing.
¿Alguna duda? ¿No? Profe, es como que tenemos una máquina, eh, transformarlo a una máquina más simple. No sé si más simple, pero sí es una transformación que lo que hace es transformar un problema en otro problema. Ah, ya. De manera, ¿cuál es la gracia? La gracia es que si el otro problema se pudiera resolver, entonces como yo transformé mi entrada, bueno, tomo mi entrada, la transformo, lo resuelvo con el resolvedor del segundo problema y por lo tanto podría resolver el primer problema. Pero como el primer problema es imposible, eso implica que el resolvedor del segundo lo va a hacer. Ahora, esto es Turing, fundamentos. Nosotros vamos a ocupar una pequeña modificación de la reducción Turing. Así que si me permiten, vámonos para atrás. Nosotros, en vez de ocupar la reducción Turing, vamos a ocupar la que se denomina como reducción CARP, que aquí se le pone P de polinomial, perdón, P. Y esta se llama reducción polinomial o reducción CARP. CARP. Informalmente, ya empecé. Informalmente también se le denomina reducción Cook, pero el nombre correcto es reducción CARP. ¿Cuál es la diferencia entre la reducción Turing y la reducción CARP? Que F debe ser teta de n a la k para algún k. Lo voy a escribir mejor. El tiempo que ocupa F, dado que su entrada es de tamaño n, es teta de nk. Eso. La diferencia entre la reducción Turing y la reducción CARP es que la transformación que nosotros vamos a usar, o sea, la función f, debe ser tiempo polinomial. ¿Ya? Ejemplo. Pongamos un ejemplo. Ustedes saben lo que es. Podemos hacer un dibujito acá. Permítame. Así, 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 así. Ya, supóngase que este es un grafo dirigido. ¿Usted conoce el problema del ciclo hamiltoniano? Al menos yo no, profe. Uy, en esta última parte como que los he pillado más, antes les preguntaban y siempre me decían, sí, profe, eso sí lo vimos, y ahora es como, no, ya. El problema del camino hamiltoniano es que dado, lo voy a escribir en rojo, dado dos nodos, el nodo inicio y el nodo fin, se dice que el grafo posee un camino hamiltoniano si es que existe, no lo voy a escribir con un más gordito, si es que existe un camino a través del, no, ahí sí, si es que existe un camino, uy, ahí y ahí. Si es que existe un camino en el grafo que conecta el nodo inicio con el nodo fin, tocando todos los nodos una única vez. Eso se denomina problema del camino hamiltoniano.
¿Ya? ¿Estamos claros? Sí, Ya, perfecto. Entonces lo voy a escribir de la siguiente manera. Vamos a escribirlo. Esto es en negro con grosor tradicional. El camino hamiltoniano es igual a, dado un grafo, el nodo inicio y el nodo fin, existe un camino de NI a NF que, hamiltoniano. Ya. Entonces, ahora voy a definir el problema 2. El problema es el problema del ciclo hamiltoniano. El problema del ciclo hamiltoniano es, dado un grafo, lo vamos a llamar prima, existe un ciclo hamiltoniano. Hoy. ¿Sabes lo que es un ciclo hamiltoniano? Es un ciclo que pasa por todos los nodos una única vez. Entonces, la pregunta es, ¿puedo yo hacer que el problema del camino hamiltoniano, puedo hacerle una reducción polinomial al problema del ciclo hamiltoniano? ¿Se puede transformar el primer problema en el segundo problema? Ocupen el ejemplo que les acabo de dar acá. Ese es el ejemplo. Entonces, ¿cómo yo podría transformar este problema de llegar desde el inicio al fin a través de un camino hamiltoniano y transformarlo en el problema del ciclo? Que haya un ciclo hamiltoniano que toque todos los nodos. ¿Profe? ¿Mm? Una vez que toco un nodo, ¿puedo volver a tocarlo? No, no puede volver a tocar un nodo. Obviamente en un ciclo tengo que volver a tocar el primero porque hago un ciclo, digamos, pero antes de completar una vuelta, debo tocar cada nodo al menos y solo una sola vez. profe, transformar un camino hamiltoniano a un ciclo hamiltoniano sería que el inicio y el fin sean lo mismo, Sí, el mismo claro, nodo. sí, claro, pero fíjese que en el problema que tenemos acá, el inicio y el fin son distintos. Entonces, ¿qué otra forma tengo para hacer esa transformación? Reducir los nodos. No, no sé. Ya fíjese, lo voy a ayudar, lo voy a ayudar. Recuerde que la solución al problema, en este caso, es... ah, no, es esta. Esta es la solución al problema. Entonces, fíjese, yo tengo la potestad de transformar la entrada, que es esta, sin la solución, de manera de que la solución del primer problema sea igual a la solución del segundo problema. ¿Qué cosa le hago a este grafo para que este camino hamiltoniano se convierta en un ciclo? ¿Qué cosa le puedo agregar al grafo original? Puedo agregarle cualquier cosa, ¿ah? La única dificultad que tengo es que la cantidad de cosas que le agregue me debe tomar a lo más un tiempo polinomial respecto a la entrada. Esa es la única dificultad. ¿Le podría agregar algo para que el camino hamiltoniano se convierta en un ciclo? O un nodo más, Sí, o un una nodo más, flecha. ya. Pongamos un nodo más, llamémoslo ese. ¿Y qué hago con ese nodo?
conectar que F ¿Ya? vaya a S y de ¿Ya? S a I. Bien, perfecto, efectivamente, eso era. Entonces, fíjese, por favor, que al añadir esto, el anterior camino hamiltoniano se convierte en un ciclo hamiltoniano, gracias a esta nueva. Y si no existe el ciclo hamiltoniano de I a F, entonces es imposible tener un ciclo hamiltoniano. ¿Por qué? Porque la única forma de conectar a S, el nodo nuevo que ustedes han creado, es a través del nodo F. Así que la única forma de que el ciclo hamiltoniano del segundo problema exista es que en el primer problema haya un camino hamiltoniano desde I hasta F. Bien, exactamente eso era. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿También se pudo haber añadido de F a I camino? ¿O No, sí? ¿por qué no? No, 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 no. Yo creo que no. El argumento es el siguiente, porque si usted une de I a F, eh, a ver, el problema es que si usted une de I a F y existía un camino hamiltoniano que no necesariamente uniera I F sino otros nodos, podría existir un ciclo de todas maneras. Claro, claro. Mire, imagínense el siguiente caso. Voy a borrar este ejemplo y voy a dibujar un ejemplo que contradice su transformación. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si tengo los colores correctos. No, el grosor. Ahí está. Imagínense, voy a hacer un ejemplo. Este es I y este es F. Y a ver, lo que quiero es que exista, claro, ahí, 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 ahí. Ya. Entonces, fíjese, este grafo que acabo de crear no tiene un camino hamiltoniano que empieza en I y termina en F. ¿Se fija? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si le agrego simplemente una arista de F a I, este grafo, y este es ahora mi grafo G', ¿este grafo tiene un ciclo hamiltoniano? No. Sí, sí lo tiene. No sé si Sí. tiene. Sí, sí lo tiene, mire, mire. Con Ah, azul. Con azul. Perdón, al revés. Listo, ciclo hamiltoniano. Tocó todos los nodos. ¿Se dio cuenta? sí. Ya, entonces, en cambio, si yo en vez de agregar solamente la conexión, yo agrego un nodo adicional S, entonces ahora mi grafo G' no tiene un ciclo hamiltoniano. Porque la gracia es que el grafo G' que acabo de crear tenga un ciclo hamiltoniano si y solo si el grafo original tenía un camino hamiltoniano desde I a F. Por eso es que agregamos adicionalmente el nodo S, para asegurarnos el sí solo sí. ¿Se entiende? Ya. Sí. Claro, porque de la otra Sí, de mejor forma, manera. el grafo original igual podía haber tenido un ciclo hamiltoniano y eso se hubiera mantenido. Así que mejor poner un nodo. Claro, porque en el otro caso no se cumple el sí solo sí. En el otro caso, del camino hamiltoniano implicaba tener un ciclo hamiltoniano, pero viceversa no se cumplía, si es que no agregamos el S. Porque con el S nos aseguramos que el único ciclo hamiltoniano que tenga el segundo grafo sea aquel que parta desde el inicio
termine en el final y pase a través del nodo S. ¿Sí? Ya. O sea, Creo que ¿cómo no era le quedó esto? claro, ¿cierto? No, sí, sí. Es que era como. No me acuerdo cómo era el término, pero si de un lado se cumple y del otro no, entonces no. Claro, esto es una implicancia, pero aquí yo quiero Es que sea una implicancia. doble implicancia, un sí, solo sí. Ya. Ya, No, ahí sí me queda claro. perfecto. Entonces, ya que entendemos medianamente lo que es una reducción CARP, entonces voy a definir el siguiente clase de complejidad. Se va a llamar a la clase de complejidad C duro o C hard en inglés si el problema P es C hard, si todo problema B en C se tiene de que B se reduce en CARP a P. Déjeme corroborar que no me equivoqué de lado. Esto lo tengo aquí, aquí. Déjeme corroborar que no me equivoqué de lado porque uno de repente se equivoca y es clase de... es claro, claro. No, sí, estoy bien en el lado. Es así. P es el problema, se llama C hard o C duro, si es que para todo problema del conjunto C, esos problemas se reducen al problema P. En otras palabras, P es el problema más difícil, es más difícil que todo el conjunto. Se denomina P que pertenece al conjunto C completo, o C complete en inglés, si es que P es C hard y además P pertenece al conjunto C. En ese caso, P es el problema del conjunto C más difícil del problema, porque todos los demás se reducen a él. En otras palabras, cuando nosotros tenemos un problema y ese problema es P completo, entonces estamos seguros de que ese problema es imposible de que sea X-time completo. Porque ese problema, como es el más difícil de los polinomiales y se resuelve en tiempo polinomial, entonces estamos bien. ¿Se entiende, no? Además, nos aseguramos que si ese problema es P completo, entonces dicho problema no puede ser menos que P. Por ejemplo, no es NL. Un ejemplo de un problema P completo es el problema del circuito booleano. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes pasaron por circuitos digitales con los NAND y los SOR, y si tenían el circuito plano. Ese es un problema P completo. Yo me acuerdo. Ya. Ahora, el problema del $1.000.000. ¿Cómo definimos si P es igual a NP? Entonces yo tengo que definirles qué es un problema NP completo. Entonces, un problema P es NP completo si P es NP hard y además P pertenece a NP.
Teorema de Cook. Teorema de Cook. SAT. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que es el problema SAT? SAT es NP completo. Ese es teorema de Cook, y Cook es un tipo súper importante, y definió el primer problema NP completo, que es el problema SAT. O sea, todos los problemas NP son más fáciles que resolver que SAT. SAT es el problema más difícil de resolver en NP. Por lo tanto, si SAT se resuelve en tiempo polinomial, todos los problemas en NP se transforman en tiempo polinomial a SAT. SAT se resuelve en tiempo polinomial y por lo tanto todo problema en NP se resolvería en tiempo polinomial. Por lo tanto, si usted resuelve SAT, resuelve el problema del $1.000.000. Para poder entonces terminar el curso, yo les debo demostrar el teorema de Cook, que es efectivamente lo que voy a hacer ahora. Antes de eso, ¿alguna duda? Voy a pasar al teorema de Cook. Permiso, ¿ah? Aquí necesito mi PPT porque es mucho texto, pero la mayoría es esquemático, así que vamos a... Estoy súper confiado. Bueno, acá están las soluciones, etc. SAT es NP completo. Acá está. Teorema de Cook. Entonces, el teorema de Cook es demostrar que SAT es NP completo. Primero, hay que demostrar que SAT es un problema que está en NP. ¿Cómo demostramos que el problema está en NP? Bueno, tendríamos que encontrar una máquina de Turing no determinista que lo resuelva, bla, 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 bla. Pero eso es equivalente a demostrar que existe un software determinista que es capaz de corroborar que la respuesta es correcta. Entonces, si usted tiene una fórmula booleana y una respuesta, basta que haga un for sobre la respuesta y un for anidado sobre la respuesta sobre la fórmula y ve si efectivamente es verdad o es mentira, porque va corroborando con las tablas de verdad. Así que un doble for, esto es polinomial, por lo tanto, como se verifica en tiempo polinomial, entonces el problema es NP. Todo problema que se verifique en tiempo polinomial es NP. Ahora vamos a hacer la reducción. ¿Es efectivamente SAT es NP hard? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Chuta, no tenemos otro problema que sea hard. Por lo tanto, no podemos tener un problema ejemplo para hacer la transformación. Así que lo que vamos a hacer es caracterizar la generalidad. Los problemas en NP son tal que existe una máquina de Turing no determinista que lo resuelve. Entonces, supongamos efectivamente que para un problema cualquiera hay una máquina de Turing. ¿Y qué implica que haya una máquina de Turing? Implica que hay un historial de cómputo. ¿A qué me refiero con historial de cómputo? Me refiero a, aquí pasamos al tiro a la, así. Voy a tener que hacerles el dibujo. Ya, antes de eso voy a hacerles el dibujo. Creo que aquí puedo rayar. ¿Dónde puedo acá hacer el lápiz para rayar? Abajo, el lado Acá, abajo izquierdo. acá Ahí está. está. Pluma. Entonces, si yo tengo una máquina de Turing, tengo una cinta, si se acuerdan de fundamentos. Porque, insisto, se supone que análisis y diseño de algoritmo debe haber pasado por fundamentos. Donde yo tengo el cabezal de inicio, Q0, y cosas en la cinta. Entonces,
¿Cuánto tiempo se demora en resolver esto al llegar a la cinta final con, en algún lugar, con el estado final? La cantidad de pasos que yo tengo debe ser necesariamente, si esto es tamaño n, o sea, en realidad la entrada es de tamaño n, ay, no puedo poner deshacer, esto es, ¿hay una especie de deshacer acá? No, bueno, voy a tener que trabajarlo así nomás. Si la entrada es de tamaño n, esto es de tamaño n, entonces el tiempo que me demoro, como es np, debe ser un polinomio de n. ¿Por qué? Porque es np. ¿Y cuánto espacio de cálculo requiero? Bueno, como esto se puede mover el cabezal un solo espacio por tiempo, la máxima cantidad de espacio que voy a ocupar también es un polinomio de n. Y aquí tengo, de aquí a acá, tengo polinomio de n cintas. Por lo tanto, la cantidad de información que estoy agregando es polinomio de n por un polinomio de n. Eso es polinomio de n al cuadrado. Y un polinomio al cuadrado sigue siendo un polinomio. Por lo tanto, tengo todo este historial de cómputo, que es de una máquina de Turing no determinista, que si llega al final y computa correctamente, debe ser que la cantidad de cintas que tengo y la cantidad de celdas en realidad en el historial es necesariamente polinomial respecto a la entrada. Ahora, lamentablemente, para borrar tengo que sacar esto, descartar los cambios y volverlo a poner. Entonces, sabiendo ustedes que existe este historial, tenemos las siguientes afirmaciones booleanas. Acá. T de IJK es verdadero si la casilla iésima de la cinta contiene el símbolo Jésimo en el paso késimo de cálculo. ¿Cuántas tengo de esos? Yo les dije, tengo polinomio al cuadrado celdas. Acá. Tengo la afirmación H y K, que es que el cabezal de la máquina está en el casillero iésimo en el paso késimo de cálculo. De nuevo, como tengo cuántas cintas, tengo polinomio al cuadrado cintas, por lo tanto tengo polinomios cuadráticos de esta afirmación. Y tengo la afirmación respecto a los estados. Es verdadero si es que la máquina está en el estado de cómputo Q, en el paso K de cálculo. Como tengo polinomios, pasos de cálculo, tengo polinomios, cantidad de esta afirmación. Recuerden, la cantidad de estados de una máquina de Turing es siempre finito, así que esto es una constante para la cantidad de estados. Y luego armo las cláusulas. Digo, ok, cláusula 1. El contenido inicial de la cinta debe estar al principio, en el paso de cómputo 0. Bien. El estado inicial debe estar en el paso de cómputo 0. El cabezal en el cómputo 0 debe estar al principio de la cinta. Por cada símbolo de la cinta, no puedo tener otro símbolo en el mismo espacio. Claro, porque por cada celda tengo un único valor. La cinta se mantiene constante, salvo que haya un cabezal cercano. Solo tengo un estado por cada paso de cálculo. Hay una única cabezal por paso de cómputo. Esto de acá se tiene por cada instrucción de la cinta y lo que manda es si esa es posible siempre que la instrucción me permita hacerlo. En otras palabras, la posición de la cabeza, el estado interno y lo que está en la cinta pueden cambiar siempre y cuando haya una instrucción que diga que puede hacerlo. Y finalmente,
el estado final está en el último paso de cálculo. Si todas, creo que no tengo más, a ver, déjeme ver, sí, eso, no tengo más. Si todas estas cláusulas se cumplen, el cómputo es correcto. Por lo tanto, si el cómputo es correcto, entonces la máquina de Turing resolvió el problema, que no sé cuál es, en tiempo polinomial, siendo una máquina de Turing no determinista. Por lo tanto, lo que hice fue transformar cómputo no determinista en SAT. Eso es lo que hace Cook. Sé que la demostración no es nada simple, es larga, es tremendamente larga y enredada, pero eso es el teorema de Cook. Y con el teorema de Cook, lo que se hace es finalmente demostrar que SAT es el problema más difícil de todo NP. ¿Alguna duda? No, profe. Acá tienen algunos problemas clásicos que son completos. Por ejemplo, P completo tiene el problema del circuito booleano que ¿cómo se llama esto? Que los cables no se cruzan. Los problemas de programación lineal, ustedes saben, tienen n fórmulas booleanas, n fórmulas lineales y n variables. En NP completo tienen el SAT, tienen el problema de la mochila, tienen el problema del clique, muchos problemas. Y ejemplos de P-Space completos tienen la completitud de una expresión regular y saber si una palabra pertenece a una gramática libre de contexto. Y bueno, entonces ahora el problema del $1.000.000 se transforma en: ¿existe un algoritmo polinomial para resolver algún problema NP completo? Acá hay una página que voy a compartir a ver si me la permiten. Tengo que compartir ahora el navegador. Están viendo mi navegador, ¿cierto? Sí. Ya, esta es la página P versus NP. Entonces, en esta página es como un resumen de todos los intentos que han hecho para saber si P y NP son iguales o distintos. Al principio hay formulaciones hechas por personas muy bacanes, Wikipedia, etc. Consultas de opinión, razonamientos tontos, una película, y aquí hay intentos. Desde el 86, y los intentos son $1.000.000, ¿no? Hasta ahí. Uno de estos intentos bien famosos fue un tipo de la IBM que lo intentó en el 2010. Y no sé si les conté esta historia, ¿se las conté o no? La del tipo del IBM. Creo que no, profe. Ya. Resulta que este tipo quiso demostrar que el SAT, el problema SAT, no se podía resolver haciendo que SAT se redujera a un problema de cálculo geométrico cuatridimensional de revoluciones. Un paper larguísimo de 100 páginas que trataba de demostrar la reducción, que decía, ok, SAT se reduce al problema de geométrico de revoluciones cuatridimensionales, etc. Y el problema de reducción cuatridimensional es imposible resolverlo en tiempo libre. Entonces el tipo que fue a presentarlo a muchas partes, en una vez en una universidad muy prestigiosa, que no me acuerdo cuál es, estaba presentando frente a varios tipos realmente que sabían mucho, y él estaba explicando el documento, que es bien largo, y iba por ahí por la página 56. Y en la página 56 él dice, bueno, y este paso es obvio. Y ahí un profe llega y le levanta la mano y le dice, oiga, no lo encuentro tan obvio, ¿me lo podría explicar? Sin ninguna mala intención, ¿ah? De verdad, una pregunta legítima. Pero dijo, no, pero si mira, si es súper obvio es por... Y ahí se quedó pegado varios minutos, y le dijo, deme 2 semanas y se lo resuelvo.
Nunca lo resolvió porque la afirmación no solo no era obvia, sino que era falsa. Por lo tanto, su intento de 56, de 100 páginas se cayó en la página 56. Hasta hoy en día no hay respuesta, no se sabe, y no se sabe si alguna vez se va a saber. Así que sí. Para finalizar la materia del curso, entonces, les explico. Si yo tengo un problema P y quiero saber si P es NP completo, para resolverlo, solamente tengo que hacer esto. Primero, preguntarme si P pertenece a NP, que es simplemente poder preguntarme si el problema P se verifica en tiempo polinomial. Y segundo, hacer la reducción SAT, reducción CARP, al problema P. P no debería llamarlo P, voy a llamarlo A, porque P se confunde con el conjunto P. Para saber si un problema A es NP completo, lo que tengo que demostrar es que A se verifica en tiempo polinomial, y segundo, si SAT se puede reducir en CARP al problema A. Hay 21 problemas que fueron demostrados por el señor Karp, y por eso se llama reducción Karp, que hoy en día se conocen como los problemas NP completos por excelencia. Hay muchos más, pero estos 21 son como los clásicos. Y entre ellos está el problema del clique, el problema de la mochila, el problema de la coloración de mapas y muchos otros. ¿Ustedes conocen el problema de coloración de mapas? Da un mapa, qué sé yo, mapa, y aquí tienen algo y otra cosita, y acá es Chile porque es súper largo, y aquí queda Argentina y qué sé yo. Eso. Si usted tiene un mapa y quiere colorearlo, lo que la regla dice que si dos países o lo que sea están contiguos, no podemos ocupar el mismo color. Entonces lo que nosotros hacemos es traducir esto a un grafo, donde hay una arista que conecta dos nodos, y cada nodo representa un sector del mapa, y hay una arista siempre que compartan frontera. Entonces, este comparte frontera con este y con este de aquí comparte frontera con este y con este de aquí comparte frontera con este y con este con este, y creo que ese sería el grafo que representa al. Entonces, si usted colorea este de un color, ninguno de sus nodos que están unidos por las aristas pueden colorearse del mismo color. Entonces, ¿cuántos colores necesito para colorear un grafo? Ese problema también es NP completo. Y hay muchos otros. ¿Ya? Bien, ¿alguna duda? ¿No? Entonces, para el certamen del martes, creo que es el martes, ¿no? Martes en la tarde. Bueno, ustedes saben, se los paso el martes temprano, me da lo mismo. Lo voy a poner acá, déjenme ponerlo en pantalla. Esto se llama práctica, creo que le llamé. Práctico, eso, práctico. Acá está. Déjenme compartirlo en pantalla.
Generé un práctico que se los voy a subir bien finalizando la clase, donde tenemos preguntas que podrían ir perfectamente en el certamen. De hecho, si no hubiera generado este práctico, hubiera preguntado estas preguntas en el certamen. Por ejemplo, se las voy a explicar para que ustedes la puedan resolver, ¿ya? Entonces, considere el problema de la suma cero. ¿Conoce usted el problema de la suma cero? ¿No? ¿Sí? Tal vez. No, profe. El problema de la suma cero es bien simple. Usted tiene un conjunto de enteros y lo que quiere saber es si existe un subconjunto de ellos que sumen cero. Entonces, ¿qué técnica de diseño debemos ocupar? Voraz, programación dinámica, divide y conquista, backtracking. ¿Cuál? ¿Cómo se justifica? Usted ve si tiene subestructura optimal, si es una matroid, bla, 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 y contesta. La respuesta está en la segunda página, acá, ¿ya? Entonces usted la revisa cuando la trata de resolver y después la revisa en la segunda página a ver si anduvo bien o anduvo perdido. Si tienen alguna duda respecto a la respuesta, me consulta. Pregunta 2. Considere el problema del caballo. ¿Conocen el problema del caballo? Me imagino que no. Es en un tablero, usted ubica el caballo y empieza a saltar, como un caballo, y tiene que rellenar todo el tablero. Entonces se le pregunta, ¿cómo se plantearía este problema como un problema de satisfacción de restricciones? O sea, ¿cuáles son las variables, cuáles son los dominios y cuáles son las restricciones? Insisto, la respuesta también está en la segunda página. Problema 3. ¿Cuál es la función prefijo de Se calcula la función prefijo de la manera en que lo enseña en clase. Insisto, la respuesta está en la siguiente página. Y finalmente, problema 4, que tiene que ver con lo que pasamos hoy día. Realice la reducción CARP del problema de la suma K al problema de la suma 0. ¿Y cuál es la diferencia en la suma 0 y en la suma K? El problema de la suma K es que en vez de tener todos tipos de enteros, usted tiene solamente enteros positivos. Entonces, si tiene solo enteros positivos, quiere encontrar un subconjunto de esos enteros positivos de tal manera de que sumen exactamente K. Por eso se llama suma K. K es un valor. Por ejemplo, 40. Entonces, tiene que reducir el problema de suma K, hacer una transformación, al problema de la suma 0. La respuesta también está en la siguiente página. Entonces, ahí usted juega, ve, trata de pensarlo usted mismo y el certamen va más o menos por esta misma, este mismo nivel de dificultad. ¿Ya? Y con eso terminamos el semestre. Hemos terminado el semestre. ¡Qué lindo! Así que, dudas, consultas. ¿Alguna acotación? Recuerde que tiene una tarea para el lunes, creo que es. Que la gracia es, de todas maneras, igual que la tarea 1, usted la tiene que tratar de resolver y la nota es por participación, no por si está correcto o no. ¿Ya? Sí. Escuché a alguien que dijo profe, hoy fue idea mía. Ah, sí, yo. Era para este lunes, ¿verdad? ¿La tarea? Sí, para el lunes, Ya. sí, para el lunes. La idea es que por calendario no interfiera con sus evaluaciones, por eso es para el lunes. Porque de ahí el martes en adelante creo que empiezan sus evaluaciones. Según tengo entendido, el martes en la tarde tenemos el espacio para nuestra evaluación. Pero de igual manera que la evaluación 1, yo el martes en la mañana se las dejo disponibles y me lo contestan hasta, creo que era, ¿cómo fue para el certamen 1? ¿Hasta las 8 hasta las 10 de la noche? No me acuerdo. Creo que fue hasta las 10. Es la misma idea que para el certamen 1, ¿ya? Vamos a usar el mismo procedimiento. De todas maneras, les vuelvo a insistir, traten de no copiarme, hacerlo solito. Si lo va a hacer de a varios y cosa que no debería, por último, que se note que no copió. No sé, pero no, trata de hacerlo usted solito. Además,
que las notas del certamen 1 estuvieron tan buenas que tratar de hacer el certamen 2 así a conciencia, eso tal, si no le va tan bien, básicamente está aprobado, es muy difícil que no, ¿ya? ¿No hay más dudas? Lo que podría hacer entonces, ya que me sobró un poquitito de tiempo, para que no se queden con la duda, es demostrarles por qué el problema del alto es imposible. Entonces, creo que tengo una PPT por acá que lo explica. Porque cuando la saco de la chistera es que a veces como que se me confunde, pero no estoy seguro si lo tengo acá o lo tengo en la otra. A ver, no, creo que lo tengo en la otra. A ver, clases 2019, creo que está acá. Creo que es esta, déjenme revisarlo, déjenme encontrarlo. Ah, no es, esta no es. Entonces es esta, sí, creo que es esta. Esta es. Entonces, conocimiento general. Esto no entra en el certamen, pero es algo que debieron haber visto cuando vieron fundamentos. No es posible computacionalmente, dado una máquina y un input, saber si la máquina alguna vez se detendrá. ¿Cómo es la demostración? La demostración dice así. Primero vamos a asumir que es posible, por lo tanto vamos a demostrar por contradicción. Así que suponemos que existe una máquina super universal, o sea, SU, por super universal, que es una máquina súper bacán, que lo que hace es que si recibe como entrada la descripción de una máquina, o sea, por ejemplo, un software escrito en el lenguaje de programación que sea, y una entrada finita, X, la máquina super universal es tan bacán que va a decir, sí, esta máquina se detiene, y va a decir no, si la máquina se queda pegada en un loop infinito. ¿Ya? Eso es todo lo que hace la super universal. Vamos a asumir de que esta máquina super universal existe. ¿Cómo funciona? No tengo idea, pero voy a asumir de que existe. Entonces, si existe esta super universal, trabaja de esa manera. Ahora voy a inventar la máquina D. Y la máquina D lo que va a hacer es lo siguiente. Si la super universal se le alimenta con una entrada, que es la entrada AD, y esa misma entrada se ocupa tanto como descriptor de la máquina, como también como entrada al programa, recuerde, esto no es nada sacado de la chistera, porque si yo describo un programa computacionalmente, si finalmente cuando uno lo baja, está escrito en binario. Así que como está escrito en binario, tanto la entrada como la descripción de la máquina, ambos pueden ir escritos en binario. Así que puedo yo perfectamente decir, este código binario es la descripción de una máquina, pero también es la entrada a la máquina. Así que copio la entrada de D y la paso tanto como descripción de la máquina, como también como input a la super universal. Y lo que hago es decir, ok, si la super universal dice que esta se detiene, la dejo en un ciclo infinito. Entonces, de esa manera, D con la entrada X va a detenerse si solo si X con la entrada X no se detiene. Ahora, ¿qué pasa si yo a X, la entrada, la describo como el código binario de la máquina D que acabo de inventar? Como D es una máquina que se describe a través de la máquina super universal, que estoy asumiendo de que existe, entonces debe existir, por lo tanto tiene que tener un código binario que la describa. Así que, si es así, entonces tengo que D con D termina, si solo si D con D no termina. Contradicción. Y eso es todo. Eso es todo.
Si superuniversal existe, entonces llego a contradicción. Por lo tanto, superuniversal no puede existir. No hay una máquina que describa, sea capaz de decidir si es que una máquina con su entrada se detiene o no. Porque si no, hago este truco y llego a una contradicción ilógica. ¿Ya? Eso es todo. ¿Alguna duda? Insisto, esto no entra en la materia, esto es algo que deberían saber de fundamentos de ciencias de la computación, que debería ser un requisito para este curso. Simplemente para que no se queden con la duda de que por qué este problema es imposible. Bien, hoy día terminamos entonces temprano. Dejo abierto si es que hay cualquier consulta o duda de lo que sea. También, como les voy a subir el práctico, estoy abierto a que ustedes me hagan consultas por el correo a través del práctico, de las dudas que tengan del práctico, de cómo la resolví o cualquier otra duda, porque el certamen va a ser bien parecido al práctico. Usted sabe que ese es mi modus operandi y voy a estar disponible para cualquier consulta que usted tenga, ¿ya? Así que ahora voy a Hawái. Voy a ir a Hawái. Hawái. Al tiro les comparto la pantalla de Hawái. Voy a ingresar con mis credenciales. Y les voy a dejar la lista. Entonces, compartir ahora Hawái, la página de Hawái. Y lo que hago es abrir la lista, la asistencia por 5 minutos. Estamos en el bloque de crear. Y les voy a copiar esto al chat y ya inmediatamente les dejo para que se vea a pantalla el código QR completo. Ahí está, listo. Ya, muchas gracias por su asistencia, gracias por compartir este semestre conmigo y espero que hayan aprendido lo suficiente para afrontar sus próximos desafíos académicos y que algo de esto les sirva después para su carrera. Porque, insisto, yo ya les he hablado, casi nada de lo que se aprende en la universidad se aplica de manera directa cuando usted trabaja. Lo que usted hace es aprender a aprender. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias por su asistencia, que vaya muy bien, Gracias, profe. que le Nos vaya muy vemos. Chao, bien. chao. Creo que nos Gracias, queda profe. una Gracias, clase. profesor. Que esté bien. Gracias. Creo que nos queda una clase de todas maneras, creo, que tiene que ser después de los certámenes, le tengo que entregar las evaluaciones corregidas y usted me puede consultar si es que tiene, creo que tenemos que hacer esa clase. Si mal no recuerdo, tengo que revisar el calendario. Así que nos queda una clase igual que nos tenemos que ver, pero la materia termina acá. Ojalá nadie se vaya a examen porque tampoco quiero tomarlo. Ay, que estoy resfriado. Así que espero que a todo el mundo le vaya excelente en este certamen 2. Igual que en el primero, porque le fue muy, muy bien y yo no lo hice fácil. Hasta luego, profe, que esté bien. Chao, gracias. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, que esté bien. Chao, profe. Chao, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Gracias por su asistencia. Profe, Dígame. que yo tenía una duda con respecto a la tarea que dejó del backtracking, Sí. porque la implementé y me funcionó, pero como que habían casos que funcionaba, pero según yo no debería haber funcionado. No sé si le Ah. puedo compartir el código. Sí, yo creo que ya todos pusieron su asistencia, así que voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Y lo que puedo hacer es que darle la opción a que, a ver, opciones avanzadas de compartir.
Ah, Ese ya, quería poder ver. ahí me puedo compartir. Perfecto, ya, ok. Entonces, Y lo implementé en Python. ya, Por ejemplo, aquí está la función. ya. Entonces, define backtracking a través del nodo. Entonces, si el nodo es rechazado, retorna, muy bien. Si el nodo acepta, imprime el tablero y termina. Y luego tiene fuera del... O sea, seguí esta misma estructura que Ah, escribo no, no, acá. sí. Lo que pasa es que en Python, usted, en Python, el ámbito del if es por tabulación, ¿no? Claro, Sí, ya, ok. Entonces, el hijo es el first nodo, y mientras el hijo cero sea -1, ya lo hizo de esa manera, backtracking de hijo e hijo, hijo. Ya, ok. Entonces, ¿con cuál lo llama primero? lo estaba llamando. ¿Dónde está perdón, dónde está el main? Es como que empieza desde acá el main, desde la 80, desde aquí hasta abajo. Ya, perfecto. Entonces usted dice, eh, Se crea el tablero y el el tablero va tablero. guardando la fila. Ya, y usted lo está leyendo desde el input.split, ya de acuerdo, entiendo. Y después su valor inicial es el 100. ¿Qué significa 100? El 100 significaría que, por ejemplo, en esta primera casilla ingresa el 1. El primer valor de la lista es el valor que se va a probar, después el valor de la fila y después de la columna. Ya, entiendo, entiendo. Entonces usted hace backtracking, que debería funcionar a la misma. Cuidado, cuidado, porque fíjese que ahí puede tener un pequeño error, porque yo iniciaría desde 1, 0, -1. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de la manera en que usted está iniciando voy a calcular mi hijo, y mi hijo de la posición 00 es la posición 01. ¿Se fija? Entonces empiezo a rellenar desde la segunda casilla, no desde la casilla actual. Claro. No sé si lo tenía pendiente, por eso es Así que, que por ejemplo, la ahí solución tiene que de... tener mucho cuidado en cómo está codificando el actual y el siguiente, Claro. ¿ya? Pero no sé si eso le va a afectar en algo, yo creo que no. Sé que en este caso no afectaba porque donde estoy rellenando esta primera casilla justo daba que la solución era con 1. Entonces, cuando lo probaba aquí en la terminal y le pasaba la matriz, me entregaba Ajá. la solución de la Claro, todo. pero pues, puede que cuando la solución en el casillero 1 no sea 1, entonces tenga algún problema, Es que eso fue lo raro porque, por ejemplo, después yo lo probé y le pasé un 4, ¿ya? que en teoría sería que en vez de pasar el 1 acá sería pasar un 4. ¿Ya? ¿Y lo guardó? Sí, se guarda. Igual Y era tiene el 1. como que se arreglaba solo. Entonces eso era como mi... Sí que es raro. A ver, sí, es que puede que lo arregle solo porque se da cuenta de que no funciona y vuelve, pero eso es raro. A ver, muéstreme cómo usted calcula el hijo. ¿El siguiente se El refiere? first, sería first, la función first. Usted lo que hace es, no, es que ahí está el problema, ¿se fija? Porque usted lo que hace es buscar el tablero completo, en el tablero completo la primera posición vacía. Eso es Claro, lo que sí, hace eso para estaba la haciendo. función first. Y no, no, eso no es lo que debe hacer. La función first, lo que usted hace es, si yo estoy actualmente en 00, entonces el hijo es el 01 y le pongo un 1. ¿Me entiende? Ah, Claro, porque de la manera en que usted lo hace, eh, funciona bien, ok, de acuerdo, pero puede que haya algunas cosas raras como lo que le acaba de pasar. ¿Me entiende? Entonces, no claro. sé si efectivamente de la forma en que usted lo está trabajando funciona, y además que funciona más lento, Mm. específicamente más lento. Entonces, lo que yo haría sería decirle, ok, el próximo hijo debe ser la siguiente posición, siempre que la siguiente posición no tenga un número ya preestablecido. Ya, ¿Ok? comprendo.
Y la función siguiente es simplemente que a la primera posición que usted tiene, sería 1xy, 2xy, 3xy, 4xy, y si es 9, ahí ya le devuelve el -1, -1, -1. Sí, Ah, ya. perfecto. Ya, Claro, profe, sí, ahí se me quedó claro que tenía claro, yo creo ese enredo ahí. claro, que el problema de su solución es cómo calcula el first, el hijo. Ese es el problema. Sí, es que tenía ese enredo porque no estaba bien claro cómo se implementaban. Ujú, ujú. Ya eso es. Con eso deberían solucionarlo. Sí, profe, muchas gracias. Vale, gracias a ti. Hasta luego. Ya, asumiré que Gastón ya puso presente, así que voy a cerrar la sesión. Gracias a todos.